Pastor evangélico defiende con gran valentía el cuarto mandamiento de la ley de Dios. He seleccionado 4 comentarios que la gente siempre me ha hecho en diferentes publicaciones que yo hago. Estos 4 comentarios lo hace bastantes personas, pero hoy voy a usar 4 nombres de 4 suscriptores para demostrar la gran ignorancia que existe dentro de nuestras iglesias evangélicas. Yo siempre he considerado que la iglesia evangélica es una iglesia muy estudiosa de la Biblia, pero me he equivocado, porque he descubierto a medida que damos clases, seminarios y temas, que la iglesia evangélica es la más ignorante que hay. Y aunque puede sonar duro, pero es la verdad. La iglesia evangélica, lo digo como pastor de la iglesia evangélica, está llena de ignorancia. Y para esto, para demostrar esto, voy a usar solamente 4 comentarios y lo voy a responder. Nosotros somos Mensaje Fiel, así nos encuentras en todas las redes. Cuando ustedes van al libro de Éxodo, capítulo 31, verso 18, Éxodo 32, 16, la Biblia dice que los 10 mandamientos, escúchame bien, los 10 mandamientos lo escribió Dios con su dedo, lo escribió Dios, no Moisés, y a Moisés lo dio escrito ya. Moisés las quebró, pero en el libro de Éxodo, capítulo 34, verso 1, Dios le dice a Moisés que alice 2 tablas de piedra que Dios de nuevo lo va a volver a escribir. Y yo hablo claramente hoy en día que estos 10 mandamientos sí están en vigencia, sí están en vigencia. Y la iglesia evangélica dice que no, que esta ley que Dios le dio a Moisés escrita con su propio dedo, es ley de Moisés. Esa es la primera ignorancia grande que existe. No es una ley de Moisés. Dios se lo dio escrito a Moisés. Señores, Dios le dio escrito a Moisés. Es la ley de Dios. Lean los 2 textos que les les señalé. Cuando hago este tipo de afirmaciones, me salen comentarios como este. Voy a leer el primer comentario. Jorge Washington dice lo siguiente: los 10 mandamientos son eternos, pero para Israel, para el resto, es opcional. ¿Se dan cuenta lo que este personaje está diciendo? Dice que los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo son eternos, pero para Israel. Y que para nosotros, los que no somos israelitas, es opcional. Esto es lo que siempre me han escrito muchas personas, pero estoy usando este comentario a nombre de él. Dicen, los 10 mandamientos fueron para Israel, no para nosotros. ¿Tú eres una persona que piensa así? Ahora entiende lo que voy a decir. Si este personaje, como muchos dicen que los 10 mandamientos fueron para Israel, entonces, ¿por qué se cuidan del segundo mandamiento que dice no te harás imágenes ni las adorarás? Ya que ese es el segundo mandamiento de los 10. ¿Por qué entonces se cuidan de eso? Mi pregunta es, ¿por qué condenan a la Iglesia Católica? Nosotros como evangélicos decimos que los católicos no deben adorar imágenes. Y ustedes mismos dicen de la Iglesia Católica que está perdida porque la Iglesia Católica desobedece el segundo mandamiento. Pero entonces, si los católicos no son judíos, entonces esa ley no aplica para ellos también. Bajo este argumento, mira lo que está diciendo este argumento. Este argumento dice, los 10 mandamientos son para Israel, para nosotros no son, para nosotros son opcionales. O sea que puedo yo hacerme una imagen o no puedo hacerme porque es opcional. Dentro del mandamiento aquí está no mates, no robes, no cometas adulterio. Pero este personaje dice que los 10 mandamientos para nosotros, los no judíos, son opcionales. O sea que si quiero me abstengo de no matar, de no robar, de no cometer adulterio. Y si no quiero no me abstengo. Este comentario lo hace él. Pero hay muchas personas que dicen lo mismo. Los 10 mandamientos fueron para Israel. Pero todo pastor evangélico predica desde un púlpito que no se deben quebrantar el primero, el segundo, el tercer mandamiento, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el 10º. Pero cuando llegas al cuarto, que es el sábado, ahí ya no quieren guardarlo, porque piensan que el sábado no forma parte de los 10 mandamientos. Y sí, señores, el sábado es el cuarto mandamiento de los 10. O sea que el sábado no es la ley de Moisés. No. ¿Por qué? Porque no lo escribió Moisés, sino Dios, dentro de los 10 mandamientos. Y claro, ustedes odian ese mandamiento, por eso se atreven a decir
solo por atacar ese mandamiento, se atreven a decir barbaridades como estas. Ya se han dado cuenta que toda iglesia evangélica y todo pastor evangélico predica que no hay que, el primer mandamiento, que no hay que tener dioses ajenos. El segundo, que no hay que hacerse imágenes. El tercero, que no hay que tomar el nombre de Dios en vano. Pero se olvida del cuarto, que es el sábado. Y luego dice que el quinto sí hay que guardar porque honra a tu padre y a tu madre. Luego, no mates, no robes, no cometas adulterio, no hables falso testimonio, no codicies la casa de tu prójimo. O sea, lo único que está en contra es de uno. Como que si ese uno lo hubiera escrito Moisés. ¿Se volvieron locos? ¿O yo estoy loco? Escucha lo que dice Román Hernández. Dice así: hermano de Mensaje Fiel, Jesús redujo los 10 mandamientos en 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo y ama a Dios con todo tu corazón. Él está diciendo, como muchos de ustedes, porque este mensaje me han escrito muchos también, dicen, nosotros no tenemos que guardar 10 mandamientos, sino solamente 2. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo, porque Jesús lo redujo en 2. Y la primera pregunta que yo les hago es, ¿dónde lo redujo? ¿Dónde está la palabra redujo? No existe. Simplemente Jesús dijo, la ley depende de 2 mandamientos. Y mira mis manos acá. Había 2 tablas. Las 2 tablas que Dios le dio a Moisés, en una estaban escritos 6 mandamientos y en otra estaban escritos 4 mandamientos. Te explico de la siguiente manera. En la tabla, que es por amor a Dios, estaba escrito el primer mandamiento, no tengas otros dioses fuera de mí. Esto se debe guardar por amor a Dios. Segundo, no tengas otros dioses. Dice el texto, el segundo mandamiento dice, no te hagas imágenes ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. Esto se debe guardar por amor a Dios. El tercer mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Se debe guardar por amor a Dios. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día sábado. Se debe guardar por amor a Dios. El sexto mandamiento, ¿sí? Dice, o el quinto mandamiento, dice lo siguiente, honra a tu padre y a tu madre. Esto estaba en la tabla de aquí, que es tu prójimo, obviamente. Luego viene el sexto mandamiento. No mates, ¿por qué? Porque es tu prójimo. No robes, ¿por qué? Porque es tu prójimo. Sí, no hables falso testimonio contra tu prójimo. No codicies, porque es tu prójimo. No cometas adulterio, porque es tu prójimo. ¿Te das cuenta que los 10 mandamientos están reducidos en 2? No es que Jesús lo vino a reducir, sino que los 2 mandamientos, el núcleo de ambos, de la tabla A y la tabla B, es amor a Dios y amor al prójimo. Es más, Jesús no trajo 2 mandamientos que no existían ya escritos. Si tú lees el libro de Levítico 19 y 18, ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú lees Deuteronomios 6:5, dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Así que cuando Jesús dijo que el amor a Dios y el amor al prójimo es el núcleo de toda la ley, no estaba diciendo que no hay que guardar mandamientos más, sino que el centro, el núcleo, el resumen de toda la ley es esa. Pero ¿cómo tú guardas entonces? Cumpliendo, no desobedeciendo. Salvador Martínez dice, el día domingo es una costumbre dada que fue el día en que Cristo resucitó. Fue un día domingo a las 9 de la mañana que vino el Espíritu Santo y él dice que por esta circunstancia se guarda el domingo. ¿Así? Pero ¿solamente por eso? ¿En qué parte de la Biblia dice que Cristo, porque resucitó el domingo, ese día es santo, bendito y de descanso? ¿Dónde dice eso? ¿Hay algún texto bíblico? Dejo de predicar los temas si ustedes me muestran un texto bíblico donde diga que porque Cristo resucitó el primer día de la semana, debo santificar ese día y olvidarme del sábado. En otras palabras, debo quitar el cuarto mandamiento y en su reemplazo poner el domingo. ¿Dónde existe esa orden? Pongan atención a lo que escribe Ernesto Matamoros. Él dice así, el sábado era parte de la ley de Moisés. Eso es falso. El sábado es parte de la ley de Dios, no de la ley de Moisés. Segundo, él dice así,
La Biblia dice en Gálatas 3:10 que los que están bajo la ley están bajo maldición. O sea, lo que él está diciendo es que si tú observas los 10 mandamientos, estás bajo maldición. O sea, ¿desde cuándo dejar de robar es estar bajo maldición? Lo que él está diciendo es, cualquiera que guarda los 10 mandamientos, cualquiera que obedece los 10 mandamientos, está bajo maldición. Se ponen a pensar lo ridículo que sucede en cada comentario escrito que proviene de gente que dice que tiene 10, 20, 30, 40 años en la iglesia y están enseñando que el que guarda los 10 mandamientos está bajo maldición. O sea que todo pastor evangélico que predica la vigencia de los 10 mandamientos está bajo maldición. ¿Desde cuándo tener otros dioses, dejar de hacerse imágenes, honrar a padre y a madre, dejar de matar, dejar de adulterar, dejar de cometer actos inmorales? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo toda la gente que guarda los 10 mandamientos está bajo maldición? Es la peor ridiculez que una persona pueda pensar así. Pero lástima, así están interpretando la Biblia personajes que deberían dedicarse a otro oficio. Carlos Mario dice lo siguiente: nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Él está diciendo algo interesante. Dice que Dios dio 10 mandamientos sabiendo que el hombre no va a poder cumplirlo. Ahora mi pregunta es, ¿nadie puede cumplir los 10 mandamientos? Entonces, si nadie puede cumplir los 10 mandamientos, ¿por qué tu pastor predica 9 mandamientos si nadie lo cumple? Ellos dicen eso porque el único mandamiento que los aterroriza es el cuarto. Así que cuando tú les hablas del primer mandamiento, del segundo, del tercero, del quinto, del sexto, del séptimo, de todos los 9 aparte, ellos dicen amén en sus iglesias, amén, hay que obedecerlo. Pero cuando le hablas del cuarto, que es el sábado, ahí sí dicen, nadie puede cumplir los mandamientos. Es una locura pensar que Dios le dio 10 mandamientos a su pueblo, sabiendo que no lo van a poder cumplir y encima castigarlo. Nadie da mandamientos a un hijo sabiendo que él no lo puede cumplir. Dios dio mandamientos porque el hombre sí los puede cumplir. Por esa razón les juzga, porque ya no dependía de Dios, sino dependía de que ellos busquen a Dios con todo su corazón y lo obedezcan. En el libro de Lucas, el capítulo 1, nos habla la Biblia de Zacarías y de su esposa Elizabeth. ¿Y sabes cómo lo describe la palabra de Dios a estos dos personajes? Lucas 1:6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿No se puede cumplir los 10 mandamientos? Si no se puede cumplir los 10 mandamientos, entonces Dios es un Dios abusivo, que nos da 10 mandamientos sabiendo que no podemos hacerlo y al final nos castiga por algo que Él nos impone sabiendo que no vamos a poder hacerlo. Si no se puede hacer, es porque tu corazón es carnal y es porque tu corazón no es entregado a Dios. Me dirijo a los líderes que predican en sus denominaciones: dejen de mentir a la gente. No le digan, hoy vamos a estudiar sobre los 10 mandamientos. No le digan eso. Díganle la verdad. Hoy vamos a estudiar sobre los 9 mandamientos. Así díganle, porque ustedes están en contra de uno. ¿Sí? Y ese mandamiento es de Dios. No me vengan a decir que es de Moisés. Y no me vengan a decir que Cristo anuló ese mandamiento. ¿Sí? Porque los 10 mandamientos sí están en vigencia. Isaías 66, 22 y 23 dice que el sábado será guardado en la tierra nueva. ¿No que estaba anulado? Se pueden revolcar, renegar, todo lo que quieran, pero no podrán refutar. ¿Acaso los 10 mandamientos se quedaron con 9? Ustedes odian uno, pero ya sé, el que les impulsa a odiar un mandamiento de Dios es el propio enemigo. Los mismos pastores que te dicen que no debes obedecer el sábado porque es de la ley de Moisés, te dicen que debes diezmar, dar primicias. Eso sí es de la ley de Moisés, no el sábado, es de la ley de Dios. Si estar bajo la ley es estar bajo maldición,
¿Por qué entonces te despiden de tu iglesia? No te dan la cena del Señor y ni siquiera quieren bautizarte. ¿Por qué no diezmas? ¿No que no estamos bajo la ley de Moisés? Yo no guardo el sábado porque no está en el nuevo pacto después de la muerte de Cristo. ¿Y dónde está el diezmo? ¿Y dónde está la primicia? Yo sé que el sábado es eterno porque es de la ley de Dios. Nosotros somos Mensaje Fiel. Puedes dejarme tu pregunta y también compartir el video para que llegue a los oídos de tu propio pastor y exígele tú una respuesta. Hay una frase que ustedes me escribieron en los comentarios a menudo. ¿Saben cuál es esta frase? Pon muchísima atención. Pero ojo, esta frase hoy vamos a estudiarla. Hoy lo vamos a estudiar aquí en Mensaje Fiel. Yo te quiero hacer una petición, mi hermano. Si tú no eres una persona que te gusta el estudio, este video no es para ti. Míralo hasta aquí y vaya nomás, siga su camino. Pero sí quédese las personas que realmente quieren estudiar. La frase es la siguiente. El sábado es una sombra que solo llegó hasta el Mesías. Al venir el Mesías, el sábado fue quitado. Esta es la frase que ustedes me escriben en los comentarios. El sábado era una representación del verdadero reposo y al venir al Mesías, este reposo fue quitado y ahora solo mi reposo es Cristo. Vamos a ver si esta frase realmente es bíblica o es que tú la repites intencionalmente porque le oíste repetir a otro. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos Mensaje Fiel. Quiero comenzar meditando contigo de la siguiente manera. Te pregunto, antes que Adán y Eva pecaran, ¿era necesario que venga a morir el Mesías? La respuesta es no, ¿verdad? ¿Para qué va a venir a morir el Mesías si el hombre no ha pecado? La segunda pregunta que te tengo que hacer es la siguiente. ¿El hombre necesita hacer sacrificios antes del pecado? ¿Verdad que no? Ya que los sacrificios aparecen como consecuencia del pecado. Te hago otra pregunta. ¿Era necesario celebrar la fiesta de la Pascua antes que el hombre pecara? ¿Verdad que no? Porque para que se celebre la Pascua, tiene que haber muerte de un animal. Y antes del pecado no hay muerte. Es más, la Pascua, el Cordero de la Pascua era una sombra de Cristo que vendría a morir. Pero si el hombre no hubiera pecado, no era necesario celebrar la Pascua, ya que esta Pascua no viene enfocado a ningún Cristo que iba a venir, ya que Cristo no tendría que venir a morir por el mero hecho de que el hombre no pecó. Yo quiero que tú metas una cosa en tu cabeza. Lo primero que tienes que meter en tu cabeza es lo siguiente. Todas las leyes que representan a Cristo, todas las leyes que eran sombra de Cristo, de un Cristo que vendría a morir, aparecieron después del pecado. Escúchame bien. Todas las leyes que indican que son sombra hasta que venga Cristo, aparecieron después del pecado, no aparecieron antes del pecado. ¿Quieres que te muestre de la siguiente manera? Mira, Génesis capítulo 3, versículo 21. Pon mucha atención.
Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Déjame decirte lo siguiente. Cuando el hombre pecó, Dios sacrificó animales en el jardín. Ese día que el hombre pecó, Dios sacrificó animales, le sacó su piel de los animales y los colocó de antemano. Después del pecado viene a haber el primer sacrificio. Y de ahí en adelante se empieza a hacer sacrificios. Pero estos sacrificios eran una sombra hasta que venga el Mesías. ¿Te das cuenta que la sombra aparece después del pecado? Eso es lo primero que tienes que captar. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Mi pregunta es, ¿el hombre necesitaba sacrificar animales antes del pecado? ¿Verdad que no? Aquí Abel mata animales. Estos animales representaban una sombra de Cristo. ¿Te acuerdas de Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista viendo a Jesús. Este Cordero matado en el Edén es el Cordero que representa como una sombra este sacrificio hasta el Mesías. Por tercera vez te lo digo para que te quede claro. Todas las leyes que son sombra aparecen después del pecado. No aparecen antes del pecado, sino después del pecado. Voy a ser más específico. Mira este cuaderno de color negro. Había un libro como este, imagínate un libro como este, donde Dios permitió que se escriban las leyes que eran una sombra hasta que viniese el Mesías. Ejemplo, aquí estaba la Pascua, que se tenía que celebrar hasta que viniese el Mesías. Y al venir el Mesías, se quitó el Cordero Pascual, porque el verdadero Cordero ya murió en la cruz. ¿Estás entendiendo? En este mismo libro se escribió una ley que decía que el sumo sacerdote sería Aarón y su descendencia. Pero estos solamente eran una sombra hasta que viniese el Mesías. Y al venir al Mesías, esto debía desaparecer. Pero recuerda que tanto la Pascua como el ministerio de Aarón eran sombra porque son leyes que aparecieron después del pecado. Y eran leyes que aparecieron después del pecado, pero que terminarían en Cristo. ¿Te acuerdas de la fiesta de las primicias? Era una fiesta que enfocaba después del pecado. Esta fiesta indicaba la resurrección de Cristo. Pero no puede existir esta fiesta antes del pecado porque Cristo no tendría que morir antes del pecado. Y si no tenía que morir, no habría la necesidad de resucitar. Pero después que el hombre pecó, Cristo iba a morir. Eso indicaba la Pascua. Pero el día de primicias indicaba la resurrección de Jesús también. Eso lo dice el libro de 1 Corintios 15, 20 y 23, que Cristo es la primicia, representando así al día de primicias. Y esa ley se puso aquí en la ley de Moisés, que aquí había muchas leyes que enfocaban como sombra. El ministerio sacerdotal de Aarón también era una sombra. Y de hecho, también los levitas enfocaban una sombra hasta que viniese el verdadero Mesías, el verdadero sumo sacerdote. Y así puedo decir que habían muchas leyes que estaban escritas en este cuaderno negro, escúchame bien, que hablaban de la ley de Moisés. Pero déjame decirte algo muy importante. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Se refiere a esta ley que enfocaba de las sombras. Escucha lo que dice. Fue añadida a causa de las transgresiones. Escúchame bien, fue añadida a causa de las transgresiones, o sea, del pecado. ¿Sí? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha las promesas. Mi pregunta es, ¿quién es la simiente? Cristo, ¿verdad? O sea, el texto está diciendo, ¿para qué sirven estas leyes? Las leyes que tienen que ver con sombra. Fueron añadidas a causa del pecado
hasta que viniese la simiente, el cual es Cristo. Permíteme hacerte un pequeño ejemplo. Mira, yo tengo un vaso con agua aquí. Este vaso ya tiene agua. La palabra añadir es que después que hubo el pecado, hubo leyes que se añadieron, así mira, ve. ¿Ya? Añadieron. Esos son leyes, no quiero mojar, por eso no lo destapo. Son leyes que se añadieron a lo que ya había. Ahora, yo quiero que tú comprendas algo muy importante. Yo te mostré un vaso que ya tenía agua. Mira, ve, ya tenía agua. Y el texto dice que después del pecado fueron añadidas a estas leyes ya existentes, por consecuencia del pecado, otras leyes. Esas otras leyes que fueron añadidas fueron la sombra. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son las leyes que ya había antes del pecado? De hecho, habían varias leyes que ya existían antes del pecado. Voy a mencionar solamente 3 de ellas como ejemplo para demostrarte lo siguiente. El primer mandamiento de la Torá, de la Biblia, es que Dios le dice al hombre, fructifícate y multiplícate. Eso es el primer mandamiento que existe. El segundo, otro de los grandes mandamientos que existen antes del pecado, es el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Estamos hablando acerca de el matrimonio. Dios estableció el matrimonio antes del pecado. Ahora, hay otra cosa muy importante. Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 2, el verso número 3, dice lo siguiente. Y Dios bendijo el séptimo día, Dios santificó el séptimo día, y Dios descansó en el séptimo día. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuándo Dios santificó el séptimo día? ¿Antes del pecado o después del pecado? Esa es mi pregunta. Y la respuesta es muy simple. Dios santificó el sábado antes del pecado. Y antes del pecado, las leyes que se dieron no pueden ser quitadas. ¿Por qué razón? Solo las leyes que aparecieron después del pecado fueron quitadas. La Pascua apareció después del pecado. Los sacrificios aparecieron después del pecado. La fiesta de primicia apareció después del pecado. El ministerio sacerdotal levítico y arónico apareció después del pecado. Todas esas leyes eran sombra de Cristo, las que aparecieron después del pecado, no las que aparecieron antes del pecado. ¿Me explico? Ahora yo quiero que tú entiendas algo muy importante aquí. Esta es la pregunta que yo te tengo que hacer a ti. Cuando Dios santificó el sábado, ¿para quién lo santificó en la creación? Tú me puedes decir que el sábado lo santificó para los judíos, pero déjame decirte que los judíos aparecieron más de 2500 años después. Ahora mi siguiente pregunta que tú tienes que responder es esta. Si Dios santificó el sábado en la creación del mundo, antes del pecado, ¿puede el sábado representar a Cristo? Si el hombre no había pecado todavía, ¿era el sábado una sombra de Cristo? Si el hombre no había pecado todavía, claro que no. Las sombras aparecieron después del pecado. El sábado no es una sombra. No es una sombra de Cristo porque el sábado aparece antes de que el hombre ha pecado. Las leyes que son sombra aparecen después que el hombre pecó. Escucha este versículo en Marcos 2:27. También él dijo, el sábado fue hecho, creado, por causa del hombre, por causa del hombre. ¿Cuándo fue creado? ¿Cuándo fue hecho? Al principio, eso lo dice el cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11, dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el día séptimo lo santificó porque eso lo hizo en la creación. Claro, Génesis capítulo 2. ¿Te das cuenta que Dios cuando creó al sábado lo hizo para el hombre? Ahora mi pregunta es esta. Jesús, el Dios, el Padre, Jesús, por así decirlo, aunque yo creo que el Padre y el Hijo son diferentes personas, no me voy a meter en este tema,
Pero mi pregunta es, cuando Dios estaba en el jardín del Edén con el hombre, cuando caminaba con él y convivía con él antes del pecado, mi pregunta es, ¿por qué él hubiera creado el sábado si él era el sábado? Si cuando el Padre vivía juntos con el hombre en el Edén, si él es el reposo, ¿por qué santificó un día aparte de él si él es el reposo? O sea, cuando Jesús vive, cuando el hombre vive con Dios en el jardín del Edén, ¿para qué necesita un sábado? ¿Sí? Si él mismo vive con él. ¿Te das cuenta que el sábado no representa el reposo de Cristo? ¿Te das cuenta que no representa? ¿Por qué razón? Por la razón de que él vive con el hombre en el jardín del Edén. Él se pasea con el hombre. El hombre tiene a Dios presente en su vida, presente a él. Él no necesita un descanso. Sí, pero a pesar que él no necesita un descanso, Dios le santifica un día para él, indicando que es necesario que él descanse en un día, aunque él viva con él mismo, aunque viva Dios con él, con su hijo Adán, aunque vivan ahí, se dan cuenta que no significa que el sábado era un reposo de Dios o un reposo de Cristo si ambos están viviendo en el mismo jardín, tanto el sábado como Dios mismo. Ahora te voy a llevar a un texto muy importante. Escucha y pon atención a esto. Todos los mandamientos que aparecen después del pecado, aparecen mandamientos que eran como sombra de Cristo. La Pascua llegó hasta Cristo. Las primicias llegaron hasta Cristo, aunque tu pastor te lo pida, llegó hasta Cristo. La fiesta de sacrificar animales llegó hasta Cristo, porque son sombras de Cristo, y al venir Cristo, esto pierde su valor. Entonces todas las sombras desaparecen en Cristo. Mi pregunta es, ¿se guardará sombras en el futuro? Claro que no se guardará sombras en el futuro. ¿Verdad que no se guardará sombras en el futuro? Ya que estas sombras solo eran una representación de Cristo. Pero ahora mi pregunta es, ¿sabes lo que dice Isaías 66, 22 y 23? Isaías 66, 22 dice de la siguiente manera: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán para siempre, ¿sí? Delante de ti, así dice Jehová. Escucha lo que dice el verso 23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorarme delante de mí, dice Jehová. Ahora yo te voy a hacer una simple pregunta. ¿Tú que crees en el cielo nuevo y tú que crees en la tierra nueva, se guardará allá las sombras? ¿Con quién viviremos en el cielo nuevo y en la tierra nueva? Con el Señor, con el Mesías, ¿verdad? Mi pregunta es, si el Mesías es nuestro reposo, ¿por qué iremos a adorarle en el sábado a Él? Si Él ya es nuestro reposo, debe ser quitado el sábado. Pero te das cuenta que en Isaías 66, 22 y 23 dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva se guardará el sábado, ¿sí? Y que iremos de sábado en sábado a adorar al Mesías. Pero ¿para qué necesito guardar el sábado si ya el Mesías vivirá entre nosotros? He aquí la morada de Dios con los hombres en la tierra nueva. Él habitará en medio de ellos. Pero si Él habita en medio de nosotros, ¿por qué nosotros guardaremos una supuesta sombra que tú dices que el Mesías es una sombra o que el sábado es una sombra del Mesías? Entonces al venir el Mesías, que desaparezca esto. Pero tú te das cuenta que así como en el jardín del Edén, el sábado semanal y Cristo están juntos, así también en el futuro, en la tierra nueva y en el cielo nuevo y tierra nueva, también estarán juntos. Y que no hay problema de quitarlo uno y lo otro. ¿Te das cuenta? Mira, aquí hay un cuaderno de color azul. De hecho, en la Biblia, el color azul representaba los mandamientos de Dios. En este cuaderno, imagínate que Dios escribió 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no pueden ser una sombra de Cristo. Porque si fueran una sombra, ¿sabes lo que decía este mandamiento aquí? No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Te pregunto, ¿son una sombra de Cristo? ¿Quiere decir que llegaron hasta Cristo? ¿Verdad que no? Todos esos 10 mandamientos fueron escritos con el dedo de Dios.
Y después de Cristo ninguno puede desaparecer porque siguen estando vigentes. Pero no así las leyes que estaban escritas aquí en la ley de Moisés, que sí desaparecieron en Cristo. Pero estas leyes aquí no. Ahora mi pregunta es, ¿en cuál de estos dos mandamientos nos habla del sábado? Aquí, en la ley de Dios, en la ley que Dios escribió con su dedo. De hecho, es el cuarto mandamiento. Por lo tanto, ya te expliqué que esto no es sombra. Así también el sábado no puede ser sombra por las razones que ya di en este video. Que Dios te bendiga. No te olvides de compartir este video para que llegue a más personas a las cuales tú consideres también como tú estudiosos. Que Dios nos bendiga. Haría entender a hincapié de todas maneras que la iglesia adventista sería un pueblo que específicamente Dios preparó. Pero ese no es el problema, porque hay un Saúl que fue elegido como rey y alguien que no hizo las cosas como Dios quería, pues Dios eligió a un David antes para reemplazarlo, a un Salomón que recibió por secuencia el ser rey, hay un Jeroboam que fue reemplazado. Hay gente diciendo en el siglo I, como los judíos que le decían a Cristo, pero nosotros somos descendientes de Abraham. Ellos eran, y lo eran de verdad, genéticamente lo eran. Ellos eran el pueblo de la promesa, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que tenía promesas, todo, Y Dios le dijo, Jesús le dijo, ¿saben qué? Miren, ustedes pueden ser los papás aquí, es cierto, no hay que negar esa parte, pero déjenme decirles que si ustedes no hacen la voluntad, aquí tenemos piedras que también pueden revivir y hacer lo que ustedes hacen. O sea, para Dios no hay ningún problema. Y yo creo, estoy convencido, si la iglesia adventista es el pueblo profético para señalar por lo menos las doctrinas que estoy fomentando, que sí las señala e influye en el mundo, y si no la hacen, lastimosamente van a tener que hacer los católicos, y van a tener que ser los evangélicos que pues ahora están todavía saltando y gritando en sus iglesias, porque un evangélico es determinado. Cuando un evangélico sabe algo, ese no se queda callado ni mudo. Un evangélico es capaz de impactar a mucha gente y no necesita masa, necesita gente convencida y con una convicción tremenda para anunciar esto. Así que si la iglesia adventista se considera la iglesia profética y no se pone las pilas, dígame quién lo va a hacer. El mensaje se tiene que dar contigo o sin ti, conmigo o sin mí. Esto no va a parar. Tenemos al nuevo orden mundial frente a nuestros ojos. Y entre el nuevo orden mundial y ahorita, tenemos un derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿sobre quién va a caer esto? Sobre las personas determinadas a hacerlo. Y los que no, lastimosamente, la arca se cierra y nos quedamos afuera. Así que hay que levantarlos con ganas. Y creo que mejor de todo, ustedes que tienen el conocimiento y el material por todo lado. Nosotros no tenemos ni siquiera un libro. Ni siquiera un libro para prepararnos. Pero ustedes deberían darnos a todos el impacto mundial. Yo creo que si la iglesia adventista haría un impacto mundial, todos se unirían a hacer un impacto. Haría un impacto mundial. ¿Por qué? Anunciar el sábado como día del Señor debe ser la primera tarea y ya lo deben de tener al mundo. ¿Saben que la voz que nosotros tenemos en el mensaje de nuestro contenido, que lo lanzamos, se llama en la página Mensaje Fiel, así nos van a encontrar en todas las redes? Nos hemos centrado en salir de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque imagínate, el nuevo orden mundial está a la puerta de la esquina. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Pregunta, ¿quién lo va a hacer? Entonces, a prepararnos, porque el hecho de reemplazo siempre ha existido en la Biblia, y roguemos que esto no pase, que sean ustedes los privilegiados y nosotros pues les pisemos los talones y aprendamos de ustedes en su buen caminar y en su buena enseñanza.